de lo que ayer en la entrevista de TN. No vamos a permitir y vamos a dar todas las respuestas institucionales que corresponda que el kirchnerismo avance sobre la división de poderes, sobre un poder como la justicia. El presidente de la Nación no debe opinar y mucho menos intimidar a la justicia en la Argentina. Cada uno, y dentro de su poder, debe realizar el trabajo que corresponde. Así que como Poder Legislativo de la Nación, representando a este interbloque de la oposición, venimos a solicitarle, por violación al artículo 109 de la Constitución, el juicio político al presidente. Entendemos nosotros y sabemos la responsabilidad institucional que significa un pedido de juicio político por parte de la oposición, pero también entendemos lo que hoy está pasando en la calle y lo que están pasando los argentinos, a ver que un presidente de la Nación intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un poder que debe ser independiente. Con esto lo que queremos hacer, y en vía de que el artículo 53 de nuestra Constitución plantea esta posibilidad y ante los hechos que hay, volvimos a presentar, y ustedes lo van a tener, el pedido de juicio político por medio del interbloque Juntos por el Cambio. Sí, en el mismo sentido que dijeron el diputado Negri y el diputado Ritondo, el presidente de la Nación tiene que entender que vive en un Estado de Derecho, como él dice que pretende que viva la Argentina, no puede intimidar al resto de los poderes públicos, no puede tratar de condicionar al resto de los poderes públicos y tiene que aceptar la decisión de la justicia. La tiene que aceptar la vicepresidenta, la tiene que aceptar el presidente, no tiene que instalar desde ya además, porque después de estos dichos sobre el magnicidio del fiscal Nisman, tiempo antes, unas horas antes, se había instalado la idea del indulto. Bueno, tampoco el presidente puede indultar si le toca la condena a la vicepresidenta, porque los delitos contra la corrupción, no solo por la interpretación que hacemos del 36 de la Constitución no se pueden indultar, sino porque la sociedad argentina no tolera más impunidad. Así que ojalá que la vicepresidenta de la República entienda que los actos que cometió son delitos y que tiene que aceptar los tribunales de la Constitución porque sus conductas estaban previstas como delitos antes de que ella la cometa. El presidente se ha limitado sin ninguna duda violando la Constitución de la Nación, entre otras cosas, cuando califica o descalifica la acción de un fiscal que lo único que ha hecho es cumplir con su papel, que es acusar en una investigación en la que a través de todas las pruebas que se han ido acumulando durante mucho tiempo, el fiscal llega a la convicción de la comisión de los delitos y la responsabilidad de la señora de Kirchner, entre otras personas. Y cumple en un acto procesal propio de cualquier juicio oral del momento en que el fiscal acusa, hace aquello a lo que está llamado por la ley y la Constitución. Vendrán luego los alegatos en lo que los defensores cumplen también con su papel y hacen la defensa, y a ellos les tocará pedir la absolución. Al fiscal le tocaba acusar. El presidente descalifica la acción del fiscal y llama a estas investigaciones de la corrupción del kirchnerismo persecución judicial y mediática. Y eso es sin ninguna duda atropellar las atribuciones propias de un poder judicial al que el Ejecutivo le debe garantizar su independencia. Este es el motivo de nuestra preocupación, este es el motivo por el cual estamos pidiendo en conjunto un juicio político, sabiendo que lo que hacemos puede tener más que nada el valor simbólico de definir una posición y llamar a la preocupación. Al mismo tiempo que nosotros creemos que hay en el discurso claro de la señora vicepresidenta de la Nación una incitación a la violencia. Están realmente quemando cajones en una situación muy delicada, entre otras cosas con la intención de distraer la atención de la grave situación económica y social que vive la Argentina. Los funcionarios deberían estar ocupándose de resolver los problemas que tienen la mayoría de los argentinos. Llamamos además a la paz, a la concordia, a que se moderen, a que se tranquilicen, porque la Argentina está necesitando otra responsabilidad de parte de sus máximos funcionarios. Buenas tardes.
Cuando se expresa el primer magistrado, en todos los casos, uno espera que transmita serenidad, equilibrio, prudencia y sobre todo conciencia de ocupar un lugar que debe gobernar para todos los argentinos. En el extremo, yo diría, sabiduría. Ayer se pasaron todos los límites tolerables. Debo reconocer que en circunstancias anteriores se requirió mi firma para pedido de juicio político al presidente y no lo hice en circunstancias anteriores porque me parecía que había que extremar el cuidado para no causar esta conmoción institucional. Lo de ayer rebasó los límites. Lo de ayer rebasó los límites no solo porque infringe el marco de la división de poderes, sino también por la frivolidad con que se trató el tema del magnicidio del fiscal Nisman y por la liviandad con que se ha entendido este gravísimo hecho, este hecho que nos llena de oprobio. Tenemos a la vicepresidente, expresidente, en juicio por gravísimos hechos de corrupción. Eso no alegra a nadie. Pero como no alegra a nadie, todos debemos guardar el cuidado y el equilibrio de las formas. En la campaña electoral podemos discutir las opiniones, las propuestas, los perfiles ideológicos. En la justicia se discuten las pruebas, su mérito y se respeta el debido proceso. Aquí no solo se ha querido violar el debido proceso, sino que de una manera inaceptable se ha traslucido una sutil amenaza y se ha convocado a la violencia para resolver en ese contexto lo que no pueden afrontar en sede judicial. Eso es inaceptable desde el punto de vista institucional y le hace un gran daño a la República. Por esa razón, en este caso, con todos los cuidados que he tenido a lo largo de mi vida política, esta vez rebasaron los límites, por eso he firmado con los otros presidentes de bloque de la coalición opositora el pedido de juicio político al presidente. Más allá de los números que alcancemos o no alcancemos, la gravedad de este episodio a mí me perturbó en lo personal y a mi fuerza política, pero creo que más allá de eso hemos llegado a un punto que no nos podemos hacer más, no podemos tener más ningún tipo de leniencia. Hay que actuar y nosotros lo hacemos en el marco que las instituciones nos permiten. Gracias. Allí está Ricardo López Murphy, ahora hablará Mario Negri. Algunas cosas que se me ocurren, Elio. Lo primero es que para que sea sustanciado el juicio político requiere de las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara de Diputados. Claro. Luego, quien juzga es la Cámara de Senadores y quien absuelve o condena, mejor dicho, quien absuelve o deja cesante en el cargo destituye. Al imputado, destituye, efectivamente es el Senado con 2/3 partes de los miembros presentes. Claro. En ambos casos son miembros presentes. Claro, está bien. No totales. El diputado se ejerce la acusación y el Senado Resuelve. resuelve, exacto. Hay que tener un dictamen en la Comisión de Juicio Político de la mayoría más 1. O sea, mejor dicho, de la mitad más 1. Sí. Requerís la mitad más 1. Durante el 2020 hubo 3 planteos de juicios políticos, ninguno de los 3 prosperó. 2 contra Sabina Frederick y 1 contra Rosenkrantz, propuesto por Vanessa Sidley, que es integrante del Consejo de la Magistratura hoy. Lourdes, ayúdame además. Sí, sí, correcto. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner hubo 7 pedidos de juicio político, ninguno prosperó.
Durante la presidencia de Mauricio Macri, 2 pedidos de juicio político, ninguno prosperó. Durante, inclusive, el gobierno de Néstor Kirchner, hubo un pedido de juicio político, miren las cosas, al propio Alberto Fernández, en 2005, cuando era jefe de gabinete de ministros. Tampoco. Claro, porque el jefe prosperó. de gabinete también puede ser sometido a juicio político. Exacto. Así como los jueces de la Corte Suprema, ¿no? Correcto. 25 pedidos de juicio político recibió Amado Boudou cuando estaba en funciones como vicepresidente, luego de disparada la causa Chicone, que a la postre terminó en una sentencia. Sí. Los últimos antecedentes de un juicio político que terminó concluyendo en la destitución de alguien fueron 2 jueces de la Corte, Moliné O'Connor y Antonio Bogiano, 2 integrantes de lo que se denominó la Corte de la mayoría automática en épocas de Carlos Menem, que tenían 9 integrantes, cuyos 5 miembros mayoritarios votaban sistemáticamente a favor de las iniciativas que presentaba por entonces el expresidente Menem. Ahora estaba pensando si el Senado es quien juzga y termina de resolver. Digo, podríamos, si realmente se tuviesen los números, más allá de que cada uno de los que habló recién, bueno, es la primera pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Si realmente van a tener el número de los 2/3 que vos mencionabas, podríamos encontrarnos con una situación de la propia Cristina Kirchner al frente de ese juzgamiento o acusación en el Senado, algo que claramente no prosperaría, ¿no? Sí, entiendo que no va a prosperar, pero es una apuesta política con fuerza, a desmedro de todos los antecedentes que estábamos buscando. Es la primera vez que el bloque mayoritario de la oposición unifica posturas a partir de los presidentes de bloque y crea, o mejor dicho, impulsa un juicio político a un presidente en ejercicio. Las puestas en escena políticas están a la orden del día. ¿Vamos a una de ellas, Elio? Sí, nos vamos hacia La Plata porque